Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles un capítulo de las Sagradas Escrituras, capítulo número 8 de Job. Pongamos atención mis hermanos, abramos nuestra Biblia en este momento si la tenemos ahí a la mano. Vamos a leer juntos este capítulo tan hermoso, o más bien todos estos capítulos tan hermosos del Santo Job. En las Sagradas Escrituras, este es uno de los libros que a mí me gustan mucho porque en realidad cuando tenemos la enfermedad, cuando se nos vienen problemas económicos, problemas de familia, problemas que no podemos resolver nosotros, si recurrimos en ese momento a este libro del Santo Job, esos problemas que a nosotros se nos vienen, se nos harán cualquier cosita. Voy pues a comenzar y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Bildad de Suaj dijo: ¿Hasta cuándo hablarás así y soltarás tus palabras como viento que no cesa? ¿Acaso Dios tuerce el derecho y el Altísimo ha falseado a la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él ya los entregó en manos de su maldad. Pero si recurres a Dios e imploras al Omnipotente, si eres puro y sincero, Él cuidará de ti inmediatamente para ponerte en el lugar que mereces por ser justo. Tu antiguo estado parecerá bien poco, tan feliz será el nuevo. Pregunta a la generación pasada y medita en la experiencia de tus padres. Nosotros somos de ayer, no sabemos nada, pues en la tierra pasamos como una sombra. Pero ellos te enseñarán y te hablarán, expresarán para ti su pensamiento. ¿Acaso crece el papiro fuera del pantano y el junco donde no hay aguas? Aún en su verdor, antes de que los corten, se seca más pronto que cualquier hierba. Esta es la suerte de los que olvidan a Dios, así perecen las esperanzas del impío. Su confianza pende de un hilo, y su seguridad es una tela de araña. Si se apoya en ella, no lo aguanta, se agarra a ella y no resiste. A la luz del sol crecía vigoroso, y con sus ramas cubría el jardín. Sus raíces serpenteaban por la pendiente, se adherían a las rocas, pero lo han quitado de su lugar y lo niega a su propio sitio. Nunca te he visto, véanlo cómo se pudre en el camino, mientras que en el suelo brotan otros. No, Dios no desprecia al hombre íntegro, ni tampoco toma de la mano a los malvados. Tu boca aún se llenará de risa, se verá en tus labios la alegría. Tus enemigos se avergonzarán y la carpa de los malos desaparecerá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A lo largo de estos capítulos vamos a ir escuchando las palabras de estos hombres amigos de Job, cuanto a él, según ellos, le iban a dar palabras de aliento, palabras que a él le iban a servir de algo. Pero la realidad, mis hermanos, a lo largo de estos capítulos vamos dándonos cuenta de cómo el Señor no es que Él haya querido probar al santo Job de esta manera, sino que Él sabía y se daba cuenta de que Job era un hombre muy fuerte, era un hombre que era bien respetable y era un hombre que no se iba a dejar llevar por las palabras de nadie, ni lo iban a inducir para dejar a su Dios. Nada de eso iba a suceder. Por muchas palabras de aliento o desaliento que él escuchara de las personas, él estaba bien puesto en su lugar. ¿Por qué? Porque él conocía de Dios. Sus amigos tal vez también conocían de Dios, pero a la vez no conocían muy bien, porque las palabras que ellos le traían a él pareciera ser que sí le iban a dar aliento, pero la verdad era otra. Sus palabras lo estaban haciendo sentir a él mal. Pues como estas palabras de estos hombres al santo Job. Dice: ¿acaso crece el papiro fuera del pantano y el junco donde no hay agua? Aún en su verdor, antes de que lo corten, se seca más pronto que cualquier hierba. Esta es la suerte de los que olvidan a Dios. Así perecen las esperanzas del impío. Mis hermanos, ¿se imaginan estas palabras diciéndoselas a un enfermo? Pues obviamente que el santo Job no era un hombre malvado, era un hombre bueno, era un hombre que siempre estaba frente a Dios dándole
las gracias por todo lo que él recibía diariamente. Inclusive él pedía perdón siempre por su familia, por sus hijos. Pedía perdón a Dios porque tal vez sus hijos ni siquiera se acordaban de que ahí estaba Dios para pedirle perdón. Como nos sucede a nosotros hoy en la actualidad. Le pedimos perdón a Dios por nuestros hijos porque aunque dicen conocerle, no le conocen, ya que ellos solamente piensan en la maldad, en hacer mal o en buscarse solamente placeres o gustos para ellos de este mundo. Eso es lo que quieren nuestros hijos de hoy en la actualidad. No piensan más de que en estar jugando en los jueguitos esos que tienen en sus televisores, en sus PS4 como ellos les llaman. Entonces ya no piensan en nada de Dios. Solamente piensan en sus juegos, en sus computadoras, en sus teléfonos. Hermanos, en realidad, si nosotros no pedimos a Dios por ellos, pues se van a perder en su totalidad porque no buscan de Dios jamás. Esto era lo que hacía el santo Job. Le pedía perdón a Dios por sus hijos. Le pedía perdón a Dios por sus pecados y los pecados tal vez del pueblo en el que él se encontraba. Lo que debemos de hacer también nosotros, pedir a Dios por la nación o por el pueblo donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque de Dios viene todo, y si a Él se le hace bueno desaparecer este mundo de un día para otro, Él lo hace. Por eso tenemos que estar pidiéndole a Dios por todos nuestros problemas, enfermedades, problemas económicos, en fin, todo lo que tengamos, pedirle perdón a Dios y pedirle para que Él nos siga protegiendo y ayudando. Estos amigos del santo Job, pareciera que este hombre sí le iba a dar palabras de aliento, pero de repente aparecen palabras de desaliento. Entonces, pues ¿cómo le van a dar aliento al santo Job de esa manera? ¿Cómo a él le van a hacer un bien de esa manera que ellos van hablándole? De ninguna manera, mis hermanos. En realidad, si nosotros queremos darle aliento a una persona, tenemos que hablarle palabras, pedirle a Dios primeramente que todo, para que nos den las palabras necesarias que aquella persona necesita escuchar para su enfermedad o para su problema. De otra manera, no le vamos a poder dar palabras de aliento. Es que esto, mis hermanos, es para todos nosotros, para que cuando un día que vayamos a visitar a un enfermo o a un necesitado, sepamos o tengamos palabras bien reconocidas de Dios, ¿verdad? Hacia esta persona. Sabíamos nosotros o hemos escuchado desde los primeros versículos o los primeros capítulos lo que le sucedió al santo Job, la llaga que a él le dio. Ahora bien, fíjense lo que dice del versículo 19 en adelante de su amigo Bildad de Suaj, lo que él le dice al santo Job. Dice: véanlo cómo se pudre en el camino, mientras que en el suelo brotan otros. Dios no desprecia al hombre íntegro, ni tampoco toma de la mano a los malvados. Óiganme, estas palabras, hagan de cuenta que se lo está diciendo al santo Job, que le está diciendo este amigo de él: mírate cómo te pudres por el camino. Dios no desprecia al hombre íntegro, ni tampoco toma de la mano a los malvados. Pues, ¿se imaginan? Hagan de cuenta que le estaban diciendo a él que se estaba pudriendo por el camino y tampoco Dios lo tomaba de su mano. Estas son cosas, mis hermanos, o palabras maldichas a un hombre enfermo de muerte, porque esta llaga era una llaga que no se le iba a quitar. Según el Antiguo Testamento, esta llaga era de muerte, como lo pudimos escuchar en los primeros capítulos, que esta llaga era una llaga que lo iba a llevar al santo Job a la muerte. Pero Dios, mis hermanos, no permite que al hombre íntegro, como dice aquí en su palabra, se vaya como si nada hubiera hecho él por Dios. Las personas que se mantienen firmes, que se mantienen siempre en el nombre del Señor, pidiéndole a Él de su misericordia, no va a quedar defraudado, nunca. Eso no sucederá. Por eso es que tenemos que tener fe, seguirle pidiendo a Dios por nuestros enfermos, ¿verdad? Porque todos tenemos un enfermo en nuestros hogares, o tenemos algún conocido que se encuentra muy malo de su enfermedad, y entonces es necesario que le pidamos a Dios por su enfermedad de ese amigo, de ese familiar, de ese compadre, de quien sea.
No olvidarnos, mis hermanos, de pedir por ellos, porque a nosotros también se nos va a llegar un día. Tal vez también un día vamos a tener una enfermedad que no se nos va a quitar ya con nada, y vamos a necesitar que alguien pida a Dios por nosotros. Tal vez ya ni siquiera vamos a poder nosotros pedirle a Dios por nuestra propia persona, ¿verdad? Porque a veces el cerebro nos falla, la cabeza, ya no podemos pensar inteligentemente, y entonces necesitamos de alguien más para que las oraciones lleguen ante Dios. Y por eso es que nosotros ahorita que estamos aquí en la tierra y que conocemos de hermanos muy necesitados, de hermanos muy enfermos, pidamos a Dios. No hagamos lo que estos hombres que llegaron, según ellos, a darle palabras de aliento al santo Job, pero que hicieron todo lo contrario. Lo desalentaron totalmente, y por eso es que el santo Job les contestaba, les decía también él de sus palabras, e incluso hicieron que blasfemara contra Dios en una de sus palabras, ¿verdad? Por eso es que Dios, al último, veremos cómo le contesta al santo Job, y cómo también Dios le perdona por todo lo que él hizo bien y por haber hablado bien de él con sus amigos. Hermanos, pongamos siempre atención a su palabra. La palabra de Dios es puro amor, sinceramente. Cuando nosotros nos metemos bien a estos mensajes de Dios que vienen en las Sagradas Escrituras, cuando nos metemos y nos ponemos a pensar, en realidad nos trasladamos a aquel tiempo también. Sentimos que también anduvimos allí, en esos lugares, junto con aquellas personas de las que nos habla las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque a eso nos invita las Sagradas Escrituras, a meternos a aquel tiempo, ¿verdad, mis hermanos? A no quedarnos aquí donde estamos, sino a trasladarnos y a interiorizar muy bien estos mensajes de Dios que nos trae a través de las Sagradas Escrituras. Ojalá, mis hermanos, no nos olvidemos nunca de que existe un Dios y que a Dios hay que seguirle en las buenas y en las malas, así como lo siguió el santo Job, ¿verdad? No perdernos en este mundo que nos traiciona, en este mundo que no nos ofrece absolutamente nada, sino más bien seguirle a Dios de todo corazón. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.